Hola, mi nombre es Oscar Barajas, mejor conocido como GNX, y en esta ocasión hablaremos de cómo convertirte en un profesional en React. Lo primero que tenemos que saber es que React es una librería pensada para la construcción de interfaces y actualmente es muy popular. Grandes empresas la utilizan, como Uber, Netflix, por mencionar unas de las grandes, así como también otras empresas y startups apuestan bastante por esta tecnología. Ahora que sabemos que tenemos un mercado, que tenemos empresas que lo respaldan y que la utilizan como su principal sponsor, Meta, bueno, ahora entendamos qué debemos de saber para podernos convertir en profesionales en React. Así que partamos por las bases. Y estas bases claramente voy a mencionar a la triada: HTML, CSS y JavaScript. Así que entendamos qué particularidades de cada una de ellas debemos de tener presentes para poder construir nuestras aplicaciones como todo un profesional. HTML. Es importante entender cómo funciona, qué elementos y ventajas nos puede dar saber utilizar esta herramienta, la semántica, las ventajas que nos puede dar a nivel de las APIs que podemos acceder por medio de la estructuración de nuestros documentos, y con esto entender el DOM, porque más adelante va a ser interesante que lo entendamos a un nivel más profundo, porque lo vamos a estar manipulando y con esto llegaremos a conceptos más avanzados como el Virtual DOM, que van a ser fundamentales a la hora de construir tus aplicaciones. Así que es importante no dejarlo de lado y ponerle un poco de atención. Entenderás muchas particularidades que te da HTML para poderlas aplicar a tus interfaces. Y otro de los conceptos que tienes que tener presente es CSS. A veces lo dejamos de lado o no le damos la importancia necesaria. Creemos que todo lo que tiene que ver con React es utilizar JavaScript y construir interfaces, que todo lo demás vendrá de algún lado. Y no, déjame decirte que tener presente CSS para resolver problemas es mucho mejor. Y esto ha sido un consejo que una vez me dieron. A veces no tenemos que resolver todo con JavaScript, ni tenemos que pensar en que en JavaScript es nuestra primera opción para resolver los problemas. Podemos hacer diferentes interfaces y sacarle ventaja a CSS, mucho más rápido, más escalable y con menos líneas de código, sin tenerlo que complicar con manejo de estados, elementos, transmitir hacia los hijos elementos y con esto crear algunos elementos tan simples como un slider o una tabulación o varios elementos que puedan verse resueltos simplemente con CSS. Así que entender cómo funciona, qué ventaja nos da y cómo podemos con ello crear nuestras interfaces va a ser fundamental y una clave para poder seguir triunfando como profesional. Otro de los elementos que sin duda vas a necesitar es JavaScript. ¿Y por qué digo que lo vas a necesitar? Como lo hemos mencionado, React es una librería construida en el lenguaje de programación JavaScript. Por lo tanto, es necesario saber cómo funciona JavaScript para aplicarlo dentro de React con lo que nos entrega como API que puede tener esta herramienta. ¿Puedes empezar a aprender primero React? Es una pregunta que me han hecho bastante. Y déjame decirte que sí. Hay personas que llegan directamente a conocer React porque lo escucharon, porque saben que con él están construidas cientos de implementaciones. Y empiezan a aprenderlo y se van dando cuenta que es parte de JavaScript y que hay elementos que son fundamentales dentro de este lenguaje y que lo aprenden sobre la marcha, sobre la prueba y el error. Por eso déjame decirte que es importante que vayas a las bases del lenguaje, cómo funciona, conceptos como el scope, el hoisting, entre otros que van a ser claves, así como el asincronismo, cómo vamos a poder trabajar con esos conceptos para hacer solicitudes a una API. Nos servirá un callback, usaremos promesas, async y await. Esos conceptos van a ser fundamentales para que puedas trabajar correctamente con traer datos. Y esos datos se hablan para poder manipular el DOM. Y sí, aquí es donde empieza a llevarse conceptos que se empiezan a mezclar. HTML, cómo lo vamos a manipular, cómo vamos a crear esas interfaces y qué sentido tiene la API que nos entrega React para trabajar con lo que es el concepto del Virtual DOM. Esta propuesta para poder ser más rápido, hacer cambios en real time sin tener que hacer recarga de nuestra página. Así que esas ventajas aprendidas previamente van a venir acá. Pero si sabemos manipular directamente el DOM gracias a JavaScript, entenderás qué es lo que hace por debajo, en este caso, la API de React. Así que es muy importante entender este concepto. Otro de los conceptos que tienes que entender y que te van a ayudar bastante es la manipulación de arrays. Sí, cuando llames a una API te va a entregar un array.
de objetos o un array de arrays. Y estos elementos van a tener elementos que vas a tener que manipular, ya sea para retornar un nuevo arreglo, filtrar, hacer un reduce, un sum, un every, y cada uno de estos va a tener una particularidad que te ayudará a ti a mostrar de forma correcta los datos. Así que también es muy importante trabajar con la manipulación de arrays y saberlo correctamente dentro de JavaScript. Ahora, ¿qué otras habilidades te ayudarán para seguir creciendo profesionalmente? Bueno, déjame darte unos tips, que esto ya no tiene que ver tanto con la programación, pero sí con soft skills que te ayudarán a crecer como profesional. Comunicación. Aprende a comunicarte, a hablar, a levantar la mano cuando tengas un problema. Esto te permitirá a ti poder ser escuchado y resolver mucho más rápido las situaciones que se puedan dar. Y de esta forma no dejarlo todo en el olvido y cuando ya la situación no pueda ser controlada, pues caer en situaciones que no nos gustaría, como perder nuestro empleado. Otro, trabajo en equipo. Es mucho mejor compartir con tus compañeros de trabajo lo que está sucediendo, lo que está pasando, y con la comunicación poder entender cómo se pueden ayudar y también definir las tareas, cómo lo van a resolver, y tener una comunicación asertiva te ayudará bastante a hacerlo. Sí, puedes hacerlo tú solo, puedes resolverlo y ser un héroe, pero muchas veces es mucho mejor tener un equipo para salir adelante a resolver todos esos problemas. Y hablando de problemas, bueno, ¿cómo lo solucionamos? Y hay que tener claramente un pensamiento abierto, tener la oportunidad de definir qué es lo que tenemos que hacer, cómo lo vamos a hacer, cuál sería el plan A, el B, qué opciones tenemos, y ya lo hemos mencionado anteriormente, levantar la mano. ¿Quién es la persona con más conocimientos que consideras? O cómo puedes apoyarte de muchos de los recursos que existen hoy en día, como YouTube, la documentación, Stack Overflow o otras herramientas que te ayuden a seguir creciendo profesionalmente. Y bueno, llegará el momento en el que tengas que dar o recibir feedback. Y no es más que saber aceptar que nos podemos equivocar y que también podemos mejorar. Ahora, no todo tiene que ser malo, pero sí te permitirá a ti seguir creciendo, dando feedback de las situaciones, de los eventos, de las acciones que pasen y de los errores. Hay que aprender, porque esto nos permitirá a nosotros seguir creciendo. Y bueno, hay algo que también es muy importante, nuestro tiempo. A veces nos vamos por un video, nos quedamos jugando o perdemos el tiempo sin sacarle de verdad el provecho que debe de ser. Así que aprendamos a utilizar herramientas que nos ayuden a administrarlo, desde un calendario o herramientas para organizar cada una de las tareas que debemos de realizar. Así que es muy importante este punto. Y el último, y que me gusta bastante, es nunca parar de aprender. Ser curioso, romper cosas, probar, y con ello poder seguir alimentando ese conocimiento que vas a poder aplicar en tu carrera profesional. Espero que todos estos consejos te sirvan y nos veamos en un video más. Así que hasta la próxima.